Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 1 de febrero del 2022 y les invito para continuar con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy corresponde leer los capítulos 39 y 40 del libro de Éxodo. Éxodo 39 y 40. Ayer estudiando también el libro del Éxodo, que estábamos viendo desde el capítulo 26 incluso, vimos cómo se ve claramente lo que el pueblo de Israel entiende como su libro sagrado, la Torá, la instrucción. Y mirábamos con mucha claridad cómo el Señor a Moisés, hablando específicamente del tabernáculo, le muestra con claridad el qué hacer, el cómo hacerlo, proveyéndole los recursos, con quién hacerlo, para qué hacerlo, cuándo hacerlo. Y pues vemos cómo el poder discernir, escuchar y entender los planes divinos, pues obviamente van a manifestar con plenitud la bendición del Señor. La vida, y así lo encontramos en diferentes pasajes de la Biblia, pues la vida es comparado con muchas cosas. Es comparado a una carrera, la vida es comparada a una viña, la vida es comparada también a un edificio. Pablo lo hace así en Corintios 3. E incluso Pablo nos habla que la vida del creyente es como un templo. El tabernáculo es un templo móvil. De hecho, yo creería que cuando se habla de templos vivos, más que el templo establecido en Jerusalén, que era estático, yo creo que nosotros somos más un tabernáculo que estamos en movimiento y que somos mucho más frágiles que el templo. El templo pues era una estructura completamente sólida. El tabernáculo era muy frágil, era una tienda. Pero lo importante es, y lo más grande de ese tabernáculo es que el tesoro, que es el Espíritu del Señor, que es la gloria del Señor, more y habite en ese tabernáculo. Y si recuerdan ayer, hablábamos que el propósito o el para qué de la edificación del tabernáculo es que el Señor quería morar en medio de su pueblo. Ahora, preguntémonos nosotros como creyentes, ¿no sería un extraordinario propósito de vida que el Señor more en medio de nosotros? ¿No sería un propósito maravilloso lograr que en verdad la presencia del Señor esté con nosotros? No puede ser un propósito superior para el creyente que este. No puede haber un propósito no solo mayor, sino principal. En nuestra mente no debería haber otra prioridad a que el Señor esté en medio de nosotros. Yo sé que por situaciones y necesidades que este mundo nos genera también, pues la búsqueda del Señor se limita muchas veces a que tenemos dificultades laborales, dificultades personales, dificultades familiares, problemas de salud, necesidades económicas, y que por eso, y no nos podemos decir mentiras, generalmente esa es una de las principales motivaciones para acercarnos al Señor. Pero la principal motivación debería ser, qué bueno que el Señor more en medio de nosotros. Ahora, si el Señor mora en medio de nosotros, como siempre quiso morar en medio de su pueblo Israel, ¿creen que habría dificultades? ¿Creen que habría necesidades físicas, dificultades económicas, conflictos con otras personas? Pues quiero decirles que por supuesto que sí. La Biblia y el Señor Jesús dijo, imposible que vengan tropiezos. O sea, sí va a haber dificultades, sí va a haber adversidades, sí va a haber situaciones difíciles, pero hay una gran diferencia. Él está con nosotros. Él está de nuestro lado. Y como dice también la misma Biblia, con mi Dios saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, porque Él adiestra mis manos para la batalla. Así que la presencia de Dios, del Señor en medio de nosotros, no es una garantía de que no vendrán situaciones difíciles, sino que es una garantía
que esas situaciones difíciles las sobrellevaremos, las pasaremos por alto de su mano. Y eso sí es una gran diferencia, porque cuando viene la adversidad mucha gente siente destruirse y es más, puede ser destruida. Pero cuando el Señor está en medio de nosotros, pueden venir, eso lo dice Mateo 7, cuando yo estoy puesto con mis pies sobre la roca, pueden venir tormentas, pueden venir vientos impetuosos y mi casa estará estable. Pero cuando Cristo, cuando mi Señor no está en medio de nosotros, el más leve viento y soplo puede derrumbar mi casa. Así que no estamos hablando de pues de cualquier propósito en la instrucción que Moisés recibió del Señor. Llegamos al capítulo 39 y 40. Y sobre todo el capítulo 40, que corresponde en la lectura, nos complementa muy bien lo que veíamos ayer. Porque aunque a veces es como un poco denso la lectura, porque vemos repeticiones, juegos de palabras, pero en todo es como una poesía. Yo cuando empiezo a leer y a identificar patrones que se repiten, a mí me parece ver es como una poesía. Y cuando encontramos esos patrones que se repiten, estamos viendo cómo el Señor quiere es hacer un énfasis en una instrucción. Ayer hablábamos respecto de la construcción, el cómo, el para qué, el con quién, el qué y el cuándo. Y aquí en el capítulo 40 vamos a encontrar que ya está hecho todo. ¿Se acuerdan que hablamos de unos señores, a Oliaf, que Dios despertó su corazón, que le dio sabiduría, que le instruyó? Y dice el capítulo 39, 32, antes de entrar al 40, dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. ¿Sí? Ojo con esa expresión que va a ser un poco común. Como lo había mandado, dice, como Jehová lo había mandado hacer a Moisés. Miren que aquí ya, ¿cómo? El Señor había dicho cómo, cuándo, con quién, con qué recursos, todo. ¿Y qué nos está diciendo la Biblia aquí? Lo lograron terminar. ¿Y por qué lo lograron terminar? Porque Moisés lo hizo como el Señor le había indicado. ¿Sí? Bueno, aquí empieza a describir todas las cosas que terminaron. Dice al final el versículo 42 y 43 del 39. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. ¿Sí? Aquí vuelve a aparecer esta expresión, como Jehová había mandado, y los bendijo. ¿Sí? Ahora, el capítulo 40. Imagínense que ya está todo construido, todo se hizo por partes. El Señor dio instrucciones de las cortinas, de las columnas, de las bases. El Señor dio instrucciones de el contenido, o sea, el arca del testimonio, la mesa de los panes, de la proposición, del candelero de oro, del altar del incienso, del altar de bronce, de la fuente de bronce. Todo fue detalladamente instruido por el Señor. Así que cada pieza se fue haciendo. Ahora llegó el momento de ensamblar esta obra. Y me llama mucho la atención, aquí hay un juego como de tiempos verbales, siempre es a un futuro, y el Señor empieza a darle a Moisés las instrucciones de cómo empezar a ensamblar esto. Esto es muy, muy, muy importante porque ensamblando las cosas se pueden tirar todo lo que fabricaron. Una pieza en el lugar que no está puede desajustar absolutamente todo lo que el Señor quiere hacer. Yo me preguntaba, leyendo esto, eh, tenía que tener una agudeza espiritual muy fuerte, Moisés, para poder discernir con tanta claridad el plan del Señor. Porque hay una precisión, es perfecta, el diseño es perfecto. Los que han tenido la oportunidad bueno, de ver seguramente recreaciones que existen hoy sobre el tabernáculo y sobre el templo,
Los diseños son perfectos y todo tiene una función exacta, con algo muy importante, que cada elemento del tabernáculo nos está mostrando y enseñando un atributo del Señor Jesús, algo que el Señor Jesucristo cumpliría cabalmente. Empezamos en el capítulo 40, entonces vamos a ver verbos como pondrás, meterás, encenderás, pondrás en orden, tomarás, ungirás, llevarás. Y mire que hace 7 acciones que yo encuentro y en esas 7 acciones todo tiene una disposición exacta. Entonces empieza, bueno, primero, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Quiere decir que el tabernáculo fue edificado en un aniversario de la salida de Egipto. Porque si recuerdan, el Señor les dijo que ese día de la Pascua, ese día que salían de Egipto, sería el primer día y el primer mes para ellos. Eh, Cambió la fecha del Año Nuevo, ¿sí? El Año Nuevo se celebraba por allá en otoño, celebrando la creación, pero aquí iban a empezar a celebrar la liberación. Para el Señor era más importante entonces la celebración de la nueva vida que la celebración del cumplimiento de la creación. En ese primer día de ese primer mes, dice el versículo 2, dice, harás levantar el tabernáculo de reunión. Harás levantar, aquí empieza todo. Claro, Moisés era un anciano, tenía un equipo, harás levantar, era poner sus bases, poner las columnas y empezar a colocar las cortinas, que según las descripciones eran cortinas bastante pesadas. Y casi todos los utensilios del tabernáculo eran madera de acacia, bañada en oro, o sea que eran cosas pesadas. Tanto así que los elementos tenían unos anillos y a través de esos anillos pasaban unas varas también de madera y oro para poder llevar en los hombros los utensilios. Eran pesados. Entonces el Señor le dice a Moisés, harás levantar el tabernáculo. Luego le dice en el versículo 3, pondrás en el arca del testimonio y pondrás en el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Leí mal. Y pondrás en él, en el tabernáculo, el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Luego dice, meterás la mesa, está hablando de la mesa de los panes, y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. ¿Sí ve cómo empieza a darle cada instrucción? Otra cosa que yo identificaba acá, el uso adecuado de las cosas. Y perdóname, pero parecen obviedades, pero, pero hoy en día nada es tan obvio, porque el sentido común del cual muchos nos hemos jactado es el sentido más escaso que existe entre nosotros. Y uno diría, pues claro, la lámpara hay que encenderla. No, pero es que hay cosas que se les da mal uso. El mismo cuerpo humano no se le está dando el uso adecuado y eso lo demuestra la Biblia. Hay muchas cosas que no se le están dando el uso adecuado. Hay muchas cosas que fueron creadas con un propósito y se están utilizando para otro propósito. Por ejemplo, el ser humano no fue diseñado para hacer dinero. Eso es un engaño y una equivocación. El ser humano fue creado, según la Biblia, para la gloria del Señor. El ser humano no fue creado para trabajar de sol a sol y solo pensar en producir y en acumular dinero. Eso es un engaño. Entonces, cada cosa que Dios creó, porque la diseñó, la creó para un propósito y con una función. En este caso, el arca para llevar el testimonio. En este caso, el candelero para ser encendido y llevar la luz. Vuelvo y les digo, parece obviedad, pero no es obviedad. ¿Saben cuál es el llamado que el Señor hace en esto? Un llamado al orden, un llamado a establecer las cosas como el Señor las ha diseñado. Versículo 5, pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Aquí si uno, leyendo, los que han estudiado, aquí saben dónde parece estar ubicado el altar del incienso, dentro del lugar santísimo. ¿Sí? Y hay algunas representaciones que colocan el altar del incienso no en el lugar santo antes de la cortina, sino dentro del lugar santísimo, según este mismo versículo como lo dice acá.
El versículo 6 dice, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo. Luego dice en el 7, luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos los utensilios y será santo. Ungirás también el altar. Versículo 11. Asimismo ungirás la fuente y su base. Entonces miren las acciones que toma acá. Primero, harás levantar. Sí, y yo me ponía a analizar, si yo soy un tabernáculo, un lugar santo, Dios quiere morar en mí, primero me tengo que levantar. Harás levantar. Me tengo que levantar en el nombre del Señor. Me tengo que poner sobre mis pies. Pero también dice, pondrás en orden. Yo tengo que poner en orden las cosas. Yo tengo y eso nos lo enseña mucho el capítulo primero del Génesis, la luz trae orden. Y el orden implica llamar las cosas como se llaman. El orden implica separar las cosas. El orden implica agrupar y desechar. Harás levantar, pondrás en orden. Luego aparece algo y dice, meterás. Entonces yo me ponía a decir, ¿qué debo meter en este tabernáculo? Pues la palabra del Señor, que esa buena semilla sea guardada en mi corazón, que mi corazón sería algo así como ese arca del testimonio, donde está la evidencia de la vida, de la provisión del Señor. Pero también luego dice, encenderás. Yo debo permitir que la luz del Señor ilumine mi mente. Son cosas que están muy a través de la Biblia, ¿sí? La luz del Señor. Luego dice de nuevo, y si ustedes miran, dice después, luego pondrás, finalmente pondrás. El Señor nos llama a poner en nuestro corazón cada una de las cosas que nos está instruyendo y dando cada día. Pero finalmente dice, ungirás. Y ese ungirás es el acto de consagrar, de apartar. Ese ungirás está y tiene que ver con la santificación por el Espíritu Santo. O sea que para que esta obra tenga sentido, pues el sentido es que la gloria del Señor nos cubra. La parte final, ya cuando tiene todo el tabernáculo, que lo levantó, que puso en orden, que metió cada elemento, que el altar del incienso prendieron el incienso, que el candelero lo encendieron las luces, que colocaron los altares, luego de que ungió, llama a Aarón y a sus hijos. Aarón y sus hijos serían los que iban a servir en el tabernáculo, los que iban a ministrar. Y mire que con ellos hace también unos actos específicos. Y en el versículo 12 dice, llevarás a Aarón y lo vas a llevar, y ese es el séptimo ejercicio que veo acá. Entonces, primero harás levantar, segundo pondrás en orden, tercero meterás, cuarto aparece el candelero, encenderás, quinto tomarás, sexto ungirás, séptimo llevarás. ¿Y a quién vas a llevar? A los que van a servir. Pero con Aarón va a ser 4 acciones. Vuelvo y le digo, esos son verbos en futuro, todos los que quieran ver. Llevarás a Aarón, ¿a qué? Entonces le dice el versículo 12. Llevarás a Aarón, a sus hijos, a la puerta del tabernáculo, los lavarás con agua. 1. 2. Harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas. 3. Lo ungirás. Y 4. Lo consagrarás. Entonces, ¿qué debía hacer con Aarón? Que se lavara, que se vistiera, unas vestiduras que también más capítulos atrás están cómo se diseñaron. Tercero, que eh, se ungiera y por último, consagrarlo. Todo estaba listo. O sea, ojo que acá, hasta aquí estamos viendo las instrucciones. ¿Sí? El Señor le dijo, listo, está todo hecho, Moisés. Ahora haga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero miren el versículo 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó, así lo hizo. Espectacular. Ese versículo 16 es un versículo de conexión entre el 1, el 15 y el 17 al 33.
Hizo Moisés conforme a todo lo que el Señor le mandó, así lo hizo. Como el tiempo no me alcanza para detallarlo, pero a ustedes les gusta leer la Biblia, se van a dar cuenta, y si ustedes hacen un cuadro comparativo de la instrucción dada del 1 al 15 y la instrucción ejecutada del 17 al 33, van a ver cómo perfectamente Moisés ejecutó la instrucción del Señor. Es más, para que lo tengan en cuenta en su comparación, si el versículo 19, 21, 23, 25, 27 y 29 va a repetir esta expresión, como Jehová había mandado a Moisés. Va a repetir esa expresión que se repite una vez más en el capítulo 39, como Jehová había mandado a Moisés. En cada uno de estos versículos, donde está ejecutando la instrucción dada en el primer bloque de versículos, aclara la Biblia cómo Jehová había mandado a Moisés. ¿Cuál es el resultado de hacer las cosas como el Señor había mandado? Versículo 34. Entonces, bueno, 33 y 34. Finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Qué bueno concluir lo que el Señor nos manda. Así acabó Moisés la obra. Y ojo con el 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Todo eso para llegar al 34. Que la gloria del Señor cubra el tabernáculo. Yo creo que si nosotros agudizáramos más nuestros sentidos a la instrucción del Señor, que pues no es tan fácil, uno lo ve escrito en la Biblia como tan ABC, pero seguramente Moisés tuvo que vivir un proceso, pues un proceso como subir al Sinaí, 40 días y 40 noches. Y creería y seguramente en ayuno, porque los que han subido al monte Sinaí se han dado cuenta pues que no hay como mucho que comer en el monte Sinaí. Entonces tuvo que pagar un precio y seguramente le costó agudizar sus sentidos, pero cuando logró agudizar sus sentidos, escuchó, dispuso su corazón para ejecutar como el Señor le había dicho, y el resultado es que la gloria del Señor llenó el tabernáculo, que la gloria del Señor llene nuestras vidas. Y no podemos pretender ver la gloria del Señor si ni siquiera empezamos a dar un primer paso hacia la obediencia a la instrucción del Señor. Por eso debemos detenernos más. Aquí no cabe el afán. Aquí no podemos ser afanados ni desesperados. Aquí tenemos que ser más pacientes, pero más persistentes en buscar la dirección del Señor, en tratar de agudizar el oído y el corazón para su instrucción. Hay temas más trascendentales que otros, pero hablando de la vida, de que el Señor dirija mi vida y que su gloria esté, como dice aquí el versículo 34, y que su gloria llene nuestra vida, pues necesitamos definitivamente ser muy sensibles a la voz del Señor. Vamos a orar, vamos a entregarle este día al Señor en oración. Padre eterno, sabio, poderoso, justo, misericordioso, hoy ponemos nuestras vidas delante de ti. Te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Muchísimas gracias porque nos dejaste un testimonio, a veces no tan claro, pero que si insistimos, se nos van a ir aclarando muchas cosas. Yo sé, Señor, que es muy difícil en estos tiempos no solo seguir una instrucción, sino escucharla, comprenderla y aceptarla. Porque este mundo nos promueve hoy la independencia, el ser independientes de todo, incluso de ti, Señor. Y nos cuesta que alguien nos diga qué se debe hacer y cómo se debe hacer.
Y esa dificultad, Señor, es la misma que seguramente podemos tener contigo. Pero ¿cómo pretender ser cristianos creyentes si no agudizamos nuestros oídos a tus instrucciones? Es que ser cristiano no es buscar a Dios, buscarte, Señor, porque pues, nos soluciones las dificultades. La fe tiene que ver con estar convencidos de que eres, de que nos amas, de que tienes todo el poder y que estamos llamados, Señor, a obedecerte, a seguirte. Por eso, Padre del cielo, yo te entrego mi corazón, te pido que agudices mis sentidos. Qué bueno sería para cada uno de nosotros que tu gloria llene y cubra nuestras vidas. Que el brillo de tu Espíritu, Señor, esté a plenitud en nosotros. Que tu gracia divina, Señor, nos acompañe y nos cuide. Qué maravilloso saber que tu presencia está a plenitud en nosotros. Vale la pena. Vale la pena ser instruidos. Y hay cosas, Señor, hoy en mi vida que seguramente tienen que ponerse en orden. Pero como tú le dijiste a Moisés, primero levanta el tabernáculo. Y seguramente tendríamos que levantar nuestra vida de la angustia, la depresión, la incredulidad, el enojo y tantas cosas que nos postran. La pereza. Muchas veces la depresión nace en la pereza, la negligencia. Tenemos que levantarnos en el nombre del Señor y empezar a poner en orden, meter en nuestra mente y en nuestro corazón sus instrucciones para que esas instrucciones sean luz y enciendan nuestra mente y enciendan nuestros sentidos, para que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros y seamos vestidos de su gracia y consagrados para Él. Enséñame, por favor. Agudiza mis sentidos, Señor. A veces no es tan fácil y tú lo sabes, pero ayúdanos a persistir. Yo sé que todo lo que viene de ti es lo más valioso. Y tu palabra dice que tú no das lo precioso a los cerdos, ni las perlas a los cerdos. Y es una expresión fuerte, Señor, pero es que implica valorar lo que viene de ti. Tú no vas a soltar tus tesoros a quien no los valora. Enséñame y ayúdame a persistir en procurar conocer tu voluntad. Extiende tu mano de bendición, de sanidad. Restaura, sana y libera a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.